función sistólica o diastólica del ventrículo y porque presenta ya fibrosis, ¿no? Que va alterando la capacidad contráctil del ventrículo. Entonces debemos ver que en los pacientes jóvenes con estenosis aórtica severa, ¿no? Si está realmente confirmada la severidad de esa estenosis aórtica, deben ser intervenidos. ¿Por qué? Porque los pacientes jóvenes tienen riesgo de muerte súbita. Por lo tanto, estos pacientes deben ser intervenidos, ni siquiera esperar los síntomas. En los pacientes de edad mayor, este riesgo es más bajo antes de que aparezcan los síntomas. Entonces, hay ciertos parámetros clínicos que nos dicen cuánto tiempo más o menos el paciente puede sobrevivir después de los síntomas. Por ejemplo, dicen que la media de supervivencia es de 5 años cuando empieza la angina. 5 años cuando empieza la angina. 3 años cuando aparece el síncope. Y 2 años cuando manifiesta insuficiencia cardíaca, o sea, la disnea. ¿Ya? Entonces, si aparece cualquier síntoma, el paciente ya tiene un alto riesgo y por lo tanto debe intervenirse. Pero el paciente se puede esperar hasta que el paciente presenta síntomas antes de que se plantee la cirugía. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? En reemplazar la válvula enferma estenótica por una prótesis. Y esto habitualmente implica en los centros especializados un riesgo alrededor del 5 a 10% de mortalidad en la operación. Y ya no hay el San Benito de que el paciente de edad avanzada no puede operarse. Ahora se operan los pacientes de edad avanzada. En algunos pacientes puede indicarse una valvuloplastía aórtica percutánea con catéter balón, ¿ya? En el caso de los pacientes con estenosis aórtica puede ser más útil que en los pacientes con estenosis mitral, porque en estenosis aórtica han tenido resultados más o menos favorables. En los mitrales, muy poco buen resultado, ¿no? Entonces en estos pacientes sí se puede indicar. El procedimiento de la intervención aórtica es generalmente seguro, pero no todos los pacientes pueden soportar un cambio valvular. Entonces, sobre todo los pacientes que tienen comorbilidades, que son muy ancianos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se está haciendo? ¿Cómo se le puede tratar a estos pacientes con estenosis aórtica de edad avanzada o de riesgo alto en cirugía? Entonces, se puede intentar, ¿no es cierto?, procedimientos para implantar prótesis valvulares, ¿no es cierto?, a través de catéter. Eso se llama TAVI, ¿ya? TAVI. Entonces, eso se puede intentar hacer, ¿ya? Pero voy a pasar acá, a ver si tengo la suerte de poderles pasar un TAVI. Vamos a ver. A ver, ¿qué vemos acá? Miren esta válvula aórtica. Esta es la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral, ¿ya? Acá están los músculos papilares, están las cuerdas que soportan las válvulas, la válvula mitral, y aquí está la válvula aórtica. ¿Y qué vemos en la válvula aórtica? Que está engrosada y calcificada, ¿ya? Con una apertura muy pequeña, se abre muy poquito. Entonces la ecocardiografía nos puede decir o valorar cuánto de apertura tiene esta válvula, ¿ya? Cuánto de apertura tiene esta válvula. Y si además de un problema a la salida, también hay un problema de regurgitación. Se llama doble lesión, ¿ya? Doble lesión. Entonces puede haber un problema a la eyección de la sangre, pero también de repente, al momento de cerrar, no cierra bien. Doble lesión. En la doble lesión, entonces el ventrículo izquierdo estaría sobrecargado de dos formas. Sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen, ¿no? Sobrecarga de volumen. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, la aorta, la válvula aórtica cortada de manera transversal, eje corto, y vemos, se insinúa el Mercedes-Benz que les dije, pero de manera muy pobre, ¿no? No se puede ver muy bien, ¿por qué? Porque está sumamente calcificada la válvula, ¿no? Y la apertura es muy pequeñita, ¿ya? La apertura es muy pequeñita. Entonces, esta es una estenosis aórtica. ¿Y cómo se hacen las técnicas para ver la severidad de la estenosis aórtica? Se hace a través de la medición del anillo, de lo que le queda de válvula, a través de planimetría y a través del Doppler. ¿Cómo se hace? Con una ecuación que se llama ecuación de continuidad. ¿Cómo se fundamenta la ecuación de continuidad? Miren ustedes, aquí, esta es otra vista de la estenosis aórtica. Acá está el ventrículo, arriba el ventrículo izquierdo, abajo la aurícula izquierda, y aquí está la aorta. Entonces lo que hace uno, ¿no es cierto?, lo que hace uno es medir antes de la aorta
en lo que se llama el tracto de salida, el diámetro, ¿ya? El diámetro que hay ahí, antes de la salida de la aorta, y trata de ver el flujo, ¿ya? Y ese mismo flujo tiene que ser a nivel valvular, ¿ya? El flujo es área por la velocidad que salga ahí, ¿ya? Entonces, hacemos medición antes, acá, y medición en la misma válvula. Entonces, como tenemos las variables que son el diámetro del tracto de salida y la velocidad del tracto de salida, simplemente tenemos la velocidad después de la estenosis aórtica, despejando una fórmula de 3 simple, hallamos el área de la válvula. ¿Ya? Acá está la ahora sí está un poquito más claro. ¿Ya? Acá lo que estamos viendo es, esto es ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, medimos aquí, en esta parte, acá medimos flujo y velocidad. ¿Ok? Acá también tenemos velocidad y simplemente hacemos una regla de 3. Velocidad y flujo debe ser igual en el punto 1 y en el punto 2. El mismo volumen acá, el mismo volumen acá. Y así despejamos cuánto es el área de la válvula. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre estenosis aórtica? Pasamos a estenosis mitral. Bueno, en estenosis mitral, aquí el problema es que hay una obstrucción del flujo de entrada al ventrículo izquierdo. ¿A nivel de dónde? De la válvula mitral. Porque el aparato valvular puede estar con alguna alteración estructural. Y esto impide, ¿no es cierto?, que haya un llenado adecuado durante la diástole del ventrículo izquierdo. Si se dan cuenta acá, en esta diapositiva, se representa la válvula mitral. Normalmente la válvula mitral tiene una apertura muy evidente, ¿no? Muy evidente, casi 4 centímetros de área de apertura, pero acá es pequeña la apertura, ¿no? Y parece una boquita de pescado. Le llaman el signo de la boca del pescado. ¿Qué causas puede tener la estenosis mitral? Puede ser reumática, puede ser congénita, puede ser una infección por endocarditis y lo más notable es que la proporción de mujeres a hombres es mayor, o sea, mayor en mujeres me refiero, 2 a 1. Como causas menos frecuentes de la estenosis mitral tenemos el mixoma auricular, la presencia de trombo auricular, mucopolisacaridosis, calcificación del anillo valvular o colágenopatías, como por ejemplo el lupus o la artritis reumatoidea. ¿Cuál es la fisiopatología de la estenosis mitral? La fisiopatología aquí es que hay un gradiente de presión, que normalmente no debería haber, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo en la diástole. ¿Ya? ¿Y esto qué hace? Que aumente la presión en la aurícula izquierda y en las venas pulmonares. Este aumento de presión se traslada hacia el lado pulmonar y al lado ventricular derecho. O sea, es un aumento de presión retrógrado, hacia atrás. Entonces, acá el problema está en la válvula mitral, ¿no es cierto? En esta zona. El ventrículo izquierdo, solamente el problema es que no llena bien. Y si no llena bien, también el gasto puede caer un poco, ¿no? Entonces el gasto cardíaco puede estar disminuido. Esta alteración aquí, en la válvula mitral, la que lleva a una dilatación de la aurícula izquierda, ¿no? Una dilatación de la aurícula izquierda. ¿A qué lleva la dilatación de la aurícula izquierda? Que la sangre aquí, en la aurícula izquierda, comience a quedarse como en un remanso, ¿no? Ya no circula. Eso se llama éstasis. Se llama éstasis. Sobre todo a nivel de una estructura anatómica muy conocida por ustedes, se llama la orejuela. La orejuela de la aurícula izquierda se puede formar trombos. ¿Ya? Trombos ahí. Esos trombos se pueden desprender y esos trombos desprendidos pueden dar embolias, ¿ya? A cualquier nivel sistémico. Esta presión alta aquí, ¿no es cierto?, ¿a qué va a conducir la presión alta de la aurícula? A un aumento de presión hacia las venas pulmonares, ¿no? Y también hacia la aurícula derecha. Por lo tanto puede haber insuficiencia de la tricúspide y eso generar crecimiento del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar. O sea, esta es una gráfica que representa esta fisiopatología y si se recuerdan sobre todo esta parte de aquí, se van a acordar por qué una estenosis mitral da tantos problemas. ¿Cuándo decimos que es leve, es moderada o es severa la estenosis mitral? Va a depender de su historia natural, su evolución y la afectación hemodinámica que se puede valorar por la ecocardiografía. La ecocardiografía nos ayuda para esto. Entonces, la ecocardiografía nos dice que es leve si el área es mayor de la válvula, me refiero, a 1,5 centímetros cuadrados, si el gradiente medio es menos de 5 milímetros de mercurio, o si la presión sistólica de arteria pulmonar es menos de 30 milímetros de mercurio. ¿Cuándo es una
estenosis mitral moderada, si el área es entre 1.0 a 1,5 centímetros cuadrados, si la gradiente es de 5 a 10 y la presión sistólica pulmonar de 30 a 50. ¿Y cuándo es severa? Si el área es menor a 1 centímetro cuadrado, si la gradiente es superior a 10 y la presión sistólica arterial pulmonar es mayor de 50. Mayor de 50. ¿Qué clínica nos va a dar la estenosis mitral? Bueno, generalmente busquemos en la anamnesis antecedentes de fiebre reumática. En nuestro medio todavía sigue siendo un factor muy importante. Si hay fatiga, si hay astenia, si hay palpitaciones y hemoptisis. Entonces la disnea es el síntoma más importante, porque aumenta la presión, como hemos explicado en la fisiopatología de la aurícula izquierda, y se transmite hacia atrás, hacia la parte del lecho veno capilar, ¿no? Causando congestión pulmonar. Puede haber hemoptisis, ¿por qué? Porque pueden romperse las venas varicosas endobronquiales, entonces puede haber hemoptisis. Y en algunos pacientes, cuando ya la aurícula izquierda crece mucho, ¿no? Alterarse la conducción eléctrica y generar una fibrilación auricular, ¿ya? Que es una afección de un ritmo. Y esto es muy común en la estenosis mitral y se produce porque aumenta, respuesta al aumento de la diástole, el tiempo diastólico se acorta y aumenta la presión en la aurícula izquierda. Y esto puede generar a nivel de la aurícula izquierda presencia de coágulos, trombitos y dar embolias sistémicas. Puede haber, por lo tanto, dolor torácico en los pacientes con estenosis mitral, insuficiencia cardíaca derecha, ingurgitación yugular, ¿no? Edemas, dolor en hipocondrio derecho, ictericia, o sea, los datos de falla derecha. A la inspección, característicamente busquemos la facies mitral, ¿no? Una facies muy característica, ¿no? Facies tricolor que le llaman, rubor en la zona malar, o sea, rojo en la zona malar, cianosis en la zona de la nariz y párpados y los labios, y palidez de fondo, ¿no? Desde el pulso venoso yugular, la onda A puede ser prominente, la presión arterial puede estar tendiendo a ser un poco baja, y el choque de punta se puede encontrar desplazados a la derecha, hacia el lado del reborde esternal izquierdo, ¿no? Esa es la facies mitral que les estaba mencionando, ¿no? ¿Qué notamos en esta paciente? El rubor de la zona malar, ¿no? El color azulado en la zona periorbitaria, ¿no? Periorbitaria, y de fondo una cierta palidez. Se llaman facies de bandera francesa, ¿no? El color rojo sería la palidez malar, perdón, la rubicundez malar, el color azul sería la parte periorbitaria y de fondo la blanco, que sería la parte de atrás, ¿no? En la apreciación física, recordemos que puede haber soplo, ¿no? Con frémito, soplo con frémito. A ver, entonces, ¿cuáles son las características de la apreciación física, ¿no? El soplo, ¿dónde debe ser? En diástole. En diástole, ¿no? En diástole. Generalmente lo vamos a encontrar en la zona del foco mitral, en el ápex, ¿no? Y puede irradiarse al reborde esternal izquierdo y a la axila. Y puede haber un soplo que se puede producir asociado a este soplo estenosis mitral, que es un soplo de insuficiencia pulmonar, que se llama el soplo de Graham-Still. Entonces aquí tenemos las características ocultatorias de la estenosis mitral. Primero, el primer ruido aumentado, ¿ya? Acá está el segundo ruido. Entre el primero y el segundo ruido va la sístole, aquí no hay soplo, ¿ya? Luego viene, después del segundo ruido, un ruido especial que se llama chasquido de apertura, después del segundo ruido, y viene el soplo que es en rodamiento, en diástole, acá, soplo en diástole. Y este soplo se caracteriza porque al final de la diástole, antes del siguiente primer ruido, aumenta, tiene un refuerzo, se llama refuerzo presistólico. Se produce porque la aurícula izquierda se contrae para llenar el ventrículo izquierdo, y como está estenosado, otra vez produce la turbulencia. Entonces tiene esta fase, ¿no? Tiene el primer ruido aumentado, tiene el chasquido de apertura, tiene el soplo acá en diástole, en rodamiento, y tiene el refuerzo presistólico, ¿ya? Para juntar los soplos de estenosis mitral. ¿Qué diferencia en este caso la radiografía de tórax, ¿no es cierto?, de la que te mostré anteriormente en el caso del paciente aórtico? ¿Qué diferencia? La aurícula izquierda crece. ¿No? Que acá el crecimiento del ventrículo izquierdo no es tanto, ¿no? Más es el lado derecho. Más es el lado derecho, ¿eh? Acá, ¿no? Está la aurícula derecha, acá está el ventrículo derecho. O sea, lo que crece más es el lado derecho, porque en este caso el ventrículo izquierdo es un convidado de piedra, ¿no es cierto? El problema hemodinámico está antes de la válvula mitral. La estenosis está ahí. O sea, el ventrículo izquierdo, él está happy. Él solamente recibe el volumen que tiene que inyectar. Nada más, ¿no? Es su único problema. Pero el problema es hacia atrás. El problema es hacia atrás, ¿no? Hacia los capilares pulmonares,
hacia la arteria pulmonar, hacia la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Ahí es el problema, ¿ya? Por eso en la placa van a ver esto. ¿Y qué van a ver también? Van a ver que la aurícula izquierda crece. Normalmente cuando hacemos una radiografía lateral, ¿no?, y damos de tomar una sustancia varitada al paciente, ¿no es cierto?, el esófago, que es esta estructura que ven acá, es recta, así, va de la boca hacia el estómago. Pero cuando la aurícula izquierda crece, crece hacia atrás y presiona, ¿no?, el esófago. Entonces, ¿qué ven en la radiografía de tórax lateral? Ven que el esófago se va para atrás. Y esto puede dar problemas de disfagia, problemas para comer. Y en algunos casos severos, el paciente puede tener inclusive una ronquera crónica, porque se puede alterar aquí o por comprimir un poquito el nervio laringio recurrente, ¿ya? En el electrocardiograma que vamos a ver, dilatación de la aurícula, evidentemente, ¿no? Y la onda P se hace ancha, se llama onda P mitral, como si fuera una onda P que parece una M, ¿ya? ¿Qué más podemos ver? Los datos que les dije de compromiso derecho, hipertrofia ventrículo derecho. ¿Eso dónde lo vemos? En esta derivación que se llama la precordial B1. En la precordial B1 generalmente las ondas son más para abajo, porque generalmente predominan las fuerzas del lado izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene más masa, pero cuando el ventrículo derecho está muy sobrecargado, se hipertrofia y puede hacer hipertrofia derecha. Entonces la onda positiva en B1 se hace importante, ¿ya? Hipertrofia del ventrículo derecho. Y puede haber algunas arritmias, ¿no? Arritmias que pueden llegar hasta la fibrilación auricular. Vamos a ver la ecocardiografía. Vean la ecocardiografía aquí en foto nada más. ¿Qué es lo que notamos? Vean. La aurícula izquierda, inmensa, grandota, ¿no? La aorta parece chiquita comparado a esta tremenda dilatación. La válvula mitral está aquí, el velo anterior, ¿no?, tiene una forma muy particular, como si fuera un palo de hockey. Le llaman en palo de stick, le llaman los americanos, ¿no?, como un palo de hockey, ¿no? Y la válvula posterior, esta de acá, se desplaza hacia arriba. En vez de abrirse, la válvula se jala todo, el aparato valvular mitral, y este movimiento, y esta válvula posterior se desplaza hacia arriba, como lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Vamos a verlo aquí en esta gráfica que les voy a mostrar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Lo mismo que les enseñé en la imagen frisada, ¿no? La aurícula izquierda muy grande, ¿no?, muy grandota. Vean la válvula mitral con esa forma particular que les dije, como si fuera un palo de stick, como un palo de stick, ¿no? Y el movimiento del velo posterior que sigue al velo anterior, como que lo jala. ¿Ven? ¿Por qué lo jala? Vean. Miren todo el aparato subvalvular, cómo está totalmente engrosado y fusionado. ¿Ven? Todas las cuerdas se han pegado ahí. Entonces todo se jala para adelante. Se llama movimiento sistólico anterior. Así se llama, movimiento sistólico anterior. Y cuando hacemos el eje corto, ¿no?, ¿qué nos parece esto? Como la boquita de pescado que vimos en la diapositiva, ¿no? Cuando abre la válvula, deja como una boquita de pescado. Eso se puede medir, se llama planimetría, ¿ya? Se llama planimetría. ¿Es lo que estamos haciendo acá? Estamos midiendo por planimetría esta boquita, ¿ok? Y entonces podemos saber si tiene menos de 1 centímetro, si tiene entre 1 y 1.5, y de ver si es moderado o severo, ¿ya? Para eso sirve esta. Y es una técnica que permite ver ya no solamente la válvula, sino las estructuras que la acompañan, sobre todo la aurícula izquierda. La aurícula izquierda comienza a crecer muchísimo, ¿no? Miren, se hace como si fuera un botellón, la aurícula izquierda muy grande, la válvula mitral apenas se abre, ¿no? Y esa dificultad en el llenado ventricular, ¿qué va a causar al final? Va a causar que la aurícula izquierda se llene de trombos, de coágulos, que se pueden desprender y pueden dar una embolia, un accidente vascular cerebral, una trombosis mesentérica, una enfermedad embólica arterial periférica, ¿ok? Muy bien. Entonces la ecografía nos permite, ¿no es cierto?, lo que les expliqué, ver el movimiento de la válvula, ver el área de la válvula y saber pues qué grado de severidad tiene. Por ejemplo, en este caso, a ver, miremos esta zona de acá, hemos hecho un eje corto de la válvula mitral y hemos medido la boquita del pescado con un área de válvula mitral de 0.9 centímetros cuadrados. ¿Qué le corresponde? ¿Leve, moderado o severo? Severo, ya no se van a olvidar, porque es menos de 1 centímetro. Menos de 1 centímetro severo, ¿no? Y eso se puede hacer, se puede medir, ¿ya? Se puede medir. Entonces los síntomas que tenemos: disnea, palpitaciones, edema, ortopnea, hemoptisis,
línea paroxística nocturna, y en los signos la fasis mitral que le hemos mostrado, engurrimiento yugular, hepatomegalia. O sea, ¿qué notamos acá? Que son muchos signos de falla derecha, muchos signos de falla derecha, ¿ya? Palpitantes, ascitis, el soplo de estenosis mitral, ¿no es cierto?, que hemos estado hablando ya bastantes veces. Muy bien, pasamos ahora a insuficiencia mitral. Bueno, disculpen que la clase sea así rapidita, pero en realidad son muchos temas y tenemos que correr, ¿ya? Tenemos un montón de temas que hacer. Insuficiencia mitral, a ver. ¿Qué cosa es la insuficiencia mitral? Incompetencia de la válvula mitral, caracterizada por ¿qué? Porque hay un reflujo de sangre, ¿no es cierto?, desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole. Durante la sístole, la válvula mitral debería cerrarse herméticamente y no debería permitir el retroceso de la sangre. Pero en este caso, la válvula mitral está enferma y permite que la sangre regrese. Eso se llama insuficiencia de la válvula mitral. Puede ser una insuficiencia mitral de etiología orgánica o funcional. ¿Cuándo es orgánica? Por ejemplo, cuando hay cambios en la misma válvula. Cambios mixomatosos, por ejemplo, un prolapso de la válvula mitral. O sea, la válvula mitral, uno de los velos cierra en otro plano diferente al otro velo y deja un espacio. Esa caída permite la regurgitación. Cuando hay una enfermedad reumática, cuando hay una enfermedad infecciosa, cuando se rompen las cuerdas, cuando hay una enfermedad vascular del colágeno, cuando hay una calcificación del anillo o cuando hay un trauma, ¿no? Son insuficiencias mitrales orgánicas. ¿Y cuándo es funcional? Por ejemplo, cuando la isquemia miocárdica lleva a una alteración en la función del músculo papilar. Les mostré en la ecografía que el músculo papilar soporta la válvula. Si está isquémico, deja de soportarlo y la válvula queda flotando y permite la regurgitación, ¿ya? Inclusive puede hasta romperse el músculo papilar, ¿ya? Es una catástrofe. También puede verse en miocardiopatía hipertrófica, en miocardiopatía dilatada, en dilatación de la aurícula izquierda. Son causas que tienen que ver con las estructuras que están alrededor de la válvula en sí, no en la propia válvula. Por eso les decía que una cosa es funcional y otra cosa es orgánica. El propio aparato valvular mitral tiene 4 componentes. Tiene el anillo, tiene los velos de las válvulas, tiene las cuerdas tendinosas y tiene los músculos papilares, ¿ya? Ese es el propio componente de la válvula mitral. A ver, en la fisiopatología vamos a diferenciar las fases, ¿ya? Hay una insuficiencia mitral que puede ser aguda, fase aguda. En la fase aguda se produce cuando se rompen repentinamente las cuerdas tendinosas o el músculo papilar. Ejemplo más importante de esto, un infarto de miocardio. Se rompe, ¿no? Y se rompe la cuerda, ¿qué nos da? Que súbitamente la aurícula izquierda se ve atorada de un gran volumen, ¿ok? Porque la sangre regresa en cantidades importantes, sobrecarga de volumen. Esta sobrecarga de volumen sobre la aurícula izquierda, ¿qué causa? Inmediatamente sobrecarga también de presión. La aurícula izquierda no tiene tiempo, ¿no?, de dilatarse y acomodar ese volumen. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la presión, ¿ya? Y el aumento de la presión, ¿qué causa? Inhibición del drenaje de la sangre desde las venas pulmonares, ¿no? Porque ya no puede regresar la sangre tan fácil, porque está subida la presión ahí. Y, por lo tanto, hacia atrás va a congestionar el pulmón, ¿no es cierto? Congestión pulmonar. Pero en este caso, a diferencia del anterior, la aurícula izquierda se venga del ventrículo izquierdo. En la anterior, la estenosis mitral, el ventrículo izquierdo era el gran papi, no le pasaba nada. Pero acá, la aurícula izquierda le dice, tú me mandaste sangre, entonces yo te la regreso, ¿ya? Así como tú me llenas, yo te voy a sobrecargar también de volumen a ti. Entonces el ventrículo izquierdo comienza a recibir toda esa sangre también. Esa sangre que la aurícula recibió, se la regresa en la diástole. ¿Y qué causa? ¿Qué causa eso? Que el ventrículo izquierdo sobrecargue su trabajo. Porque en cada latido, ¿no es cierto?, tiene que bombear sangre ¿hacia dónde? Normalmente, ¿hacia dónde bombea nuestro ventrículo? Hacia la aorta, para que nos irrigue. Pero en este caso, ¿qué más va a haber? Va a haber una sangre que va a pasar hacia la aurícula izquierda. O sea, parte del flujo va a donde debe ir y parte del flujo va hacia donde no debe ir. Y a eso le llamamos, ¿qué cosa? Le llamamos volumen de eyección retrógrado o volumen regurgitante. ¿Ok? O volumen regurgitante. ¿Y qué concluimos de esto? Que la fracción expulsada hacia la aorta es menor. Menos sangre va a ir efectivamente hacia la aorta. ¿Ya? Menos sangre efectiva. Si el paciente sobrevive a la fase aguda, si el paciente sobrevive, puede entrar en una fase crónica compensada. Se puede compensar. En este caso, ¿qué va a haber? ¿Cuál es la principal compensación en la fase crónica? ¿No es cierto? Que se desarrolla pues ya después de meses o años de falla
insuficiencia mitral. En la aurícula izquierda, ¿cuál es la compensación más importante? Se dilata la aurícula izquierda. Se dilata. Y al dilatarse la aurícula izquierda, ¿qué va a pasar? La presión va a bajar. Acomodo el volumen. Acomodo el volumen. Entonces mi presión baja. Entonces, permite ¿qué cosa? Que haya disminución de la presión de llenado. Por lo tanto, mejora el drenaje, ¿no es cierto?, de la sangre de las venas pulmonares. Por lo tanto, mejora la presión de la capilar pulmonar y baja la congestión, ¿no? Entonces, mejoran los signos y síntomas de congestión pulmonar. El paciente puede estar asintomático. El paciente puede estar sin síntomas, porque le mejoró la hemodinámica. Y en el ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar? El ventrículo izquierdo va a tener compensaciones también. Va a tener una hipertrofia excéntrica para adaptarse a la sobrecarga de volumen, ¿no es cierto? Esto sobre hipertrofia excéntrica aumenta el volumen diastólico, ¿no? Causa hipertrofia ventricular. Eso aumenta la fracción de eyección, aumenta el volumen de eyección, porque a pesar de que una parte de la función del gasto cardíaco regrese, ya con el aumento del volumen, con el aumento de la fracción de eyección, lo que pase a la aorta hacia adelante es suficiente. Entonces compensa, ¿ya? Estas son las fases de compensación. Pero un paciente en fase crónica se puede descompensar, porque a la larga, todo este sistema que les he dicho de sobrecarga de hipertrofia excéntrica, daña el miocardio, causa fibrosis, causa alteraciones en el ventrículo izquierdo y causa una disfunción. Por ejemplo, puede haber sobrecarga de calcio en los miocitos cardíacos, el miocardio ventricular deja de ser capaz de contraerse adecuadamente, ¿no?, para poder compensar la sobrecarga de volumen, y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Disminuye el volumen de eyección ventricular, disminuye el volumen de eyección efectivo. Y aparecen signos de falla cardíaca. Se dilata el ventrículo izquierdo, se dilata el anillo de la válvula mitral, y esto empeora, ¿no?, la evolución del paciente, y aumenta el estrés sobre la pared muscular del ventrículo, ¿no?, causando fibrosis. Entonces ya es la fase de descompensación, ¿ok?, cuando el paciente ya no puede compensar. En la semiología, el pulso arterial en este caso, ¿no?, es de ascenso y descenso rápido, porque la eyección es breve, ¿no es cierto? Y cuando aparece ya que el ventrículo izquierdo cae en su función, reduce su amplitud. Eso se llama pulso Zeller y parvus. Zeller porque es cortito, Zeller, y parvus porque es chiquito. Zeller y parvus, ¿ya? El latido del ápex es intenso y amplio y un poco desplazado, o sea, la línea medio clavicular por fuera, ¿no? El choque de punta está por fuera de la línea medio clavicular. El latido del ápex es de breve duración porque la sístole puede estar acortadita y puede haber un pseudo Dressler porque el corazón se desplaza hacia adelante, un poquito hacia adelante, porque hay rotación de la sangre hacia la aurícula izquierda, ¿no es cierto?, hacia la aurícula izquierda, entonces empuja el corazón hacia adelante y hay una pulsación en el borde parasternal izquierdo, ¿no? Entonces hay un premito sistólico a nivel del ápex, premito sistólico a nivel del ápex. En la ocultación cardíaca, ¿qué va a haber? El primer ruido puede ser normal en las formas leves o moderadas, pero está disminuido en las formas graves. El segundo ruido puede tener un desdoblamiento amplio porque se puede adelantar el componente aórtico. O sea, en este caso la aorta se adelanta, no es un desdoblamiento paradojal. En este caso se adelanta la aorta y hay un desdoblamiento por ese adelantamiento. ¿Por qué? Porque hay un acortamiento de la sístole ventricular izquierda. Puede aparecer tercer ruido, por lo que les decía que es un llenado ventricular bastante abrupto, y puede aparecer un soplo sistólico de tono alto, soplante, ¿no es cierto?, en el foco mitral que va hacia la axila. Entonces, en el cuadro clínico, en la insuficiencia mitral aguda o la crónica descompensada, puede haber disnea progresiva, ortopnea importante, fatiga, edema pulmonar, y si se rompe el músculo papilar o las cuerdas, ¿no?, puede haber un colapso porque no da tiempo a nada. Shock cardiogénico se llama eso. Y puede aparecer en casos ya crónicos fibrilación auricular. Y en la insuficiencia mitral compensada, como les comenté, puede estar inclusive asintomático, ¿no? Puede no tener síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia mitral, ¿no?, pasaje de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula de la sístole, ¿no?, puede ser reumática, prolapso, mixomatosa, ruptura o difusión del músculo papilar, puede ser infecciosa como endocarditis o puede ser dilatación del anillo. Entonces vamos a ver esos diferentes tipos de insuficiencia mitral, ¿ya? Lo vamos a ver aquí en nuestra gráfica. Vamos a verlos.
Entonces, la tipo 1, ¿no? La insuficiencia mitral de tipo 1 es cuando hay una dilatación del anillo, una deformación del anillo o perforación de las válvulas o una hendidura en ellas. Las etiologías están aquí abajo. ¿Y cómo lo vamos a ver en la ecografía? Como lo vamos a ver ahorita ahí. Bien. La sangre pasa de la aurícula hacia el ventrículo y cuando viene la sístole, acá la válvula debería detener la sangre. Pero como la válvula está enferma, la sangre regresa. ¿Ya? La sangre regresa. En el tipo 2, miren acá, ven acá, se ha roto el músculo papilar, ¿ven? Ay, se queda ahí. Como si fuera un gusano, ¿ven? Se mete y la válvula está en play, está fallando totalmente y hay una tremenda regurgitación, ¿ya? Porque la válvula está rota, ¿ya? No hay soporte, entonces la válvula se rompe, la sangre pasa acá y la aurícula izquierda, pobrecita, no puede dilatarse todavía, ¿no? El tipo 3A, que dice acá, ya es por retracción de las válvulas, por engrosamiento de las cuerdas, como en una fiebre reumática, ¿no? Como en una fiebre reumática. El velo valvular está engrosado, está calcificado, ¿no? Calcificado, y hay una tremenda insuficiencia. Esta en realidad es una doble lesión, en realidad, doble lesión. Estenosis e insuficiencia, ¿ya? Estenosis e insuficiencia. El cuadro clínico, entonces, ¿qué sería? Congestión pulmonar, ¿no es cierto? Disnea de esfuerzo, disnea parasítica nocturna, autopnea, ¿no? Puede haber hipertensión pulmonar, poliinsuficiencia cardíaca derecha, engordación yugular y ascitis. El gasto cardíaco puede caer, ¿no es cierto? Porque en realidad hemos explicado que el gasto cardíaco efectivo es menor, por lo tanto puede haber fatiga y adelgazamiento. Puede haber hemoptisis y puede haber embolias sistémicas, ¿no? Pero es menos frecuente que en la estenosis. ¿Qué va a haber en el examen físico? ¿No es cierto? La posición en autopnea, el paciente adelgazado, signos de vasoconstricción fría, ¿no? Signos de bajo débito, bajo gasto, llenado capilar lento, ¿no? Más de 2 segundos de llenado capilar, cianosis periférica, disnea, taquipnea, taquicardia. ¿Y cuál es la característica del soplo? El soplo es sistólico. Sistólico. Y es holosistólico, es toda la sístole. Toda la sístole. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de presión importante entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda durante toda la sístole. Siempre la presión es mayor en el ventrículo que en la aurícula, en la sístole. Y por lo tanto el soplo es en toda la sístole. Soplo holosistólico, ¿ya? Puede aparecer tercer ruido, ¿no es cierto? Y puede haber un desdoblamiento del segundo. Entonces, ¿qué hacemos si sospechamos por el soplo que le encontramos que el paciente tiene una valvulopatía mitral de tipo insuficiencia? Entonces, vamos a ver los síntomas y la posible causa, le pedimos una ecocardiografía. Si el paciente está con un cuadro de síntomas, es quirúrgico. Si el paciente está asintomático y la ecocardiografía no muestra alteraciones en volumen o fracción de eyección, hacemos seguimiento. ¿Ok? Seguimiento. Seguimiento si la insuficiencia mitral es moderada, sin síntomas y la fracción de eyección está conservada, ¿ya? Y le hacemos ecos cada 6 meses a 1 año para decidir en qué momento operar. El tratamiento puede ser con digoxina, diuréticos y vasodilatadores. Digoxina, diuréticos y vasodilatadores, ¿no? Entonces, las 3 Ds, ¿no? Digital, diurético, dilatador. La digoxina, ¿en qué es útil? En ventrículos dilatados y con fracción de eyección baja, ¿no? La digoxina puede ayudar. Especialmente puede ayudar la digoxina si existe una arritmia que se llama fibrilación auricular. En ese caso puede ayudar más todavía. Los diuréticos, ¿por qué nos son útiles? Porque bajan la congestión pulmonar y reducen los síntomas que se asocian a esta congestión. O sea, la disnea, la ortopnea, ¿no? La disnea parasítica nocturna. Y podemos dar dilatadores arteriales, como por ejemplo los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, los famosos IECA, o la hidralazina, que va a ¿qué? A reducir resistencias arteriales y facilitan que el flujo, que el ventrículo izquierdo eyecte en la sístole se dirija más hacia la aorta que hacia la aurícula. O sea, más flujo anterógrado que hacia atrás. Es lo que queremos, ¿ya? Bajar la poscarga. En los casos de falla aguda, ¿no es cierto? El problema es que la distensibilidad de la aurícula todavía no ha tenido tiempo de acomodar ese volumen, entonces no se ha adaptado a la sobrecarga de volumen tan brusca y se
produce un aumento de presión muy importante, ¿no? Y esto hace que se produzca, ¿qué cosa? Un edema agudo pulmonar, un EAP, edema agudo pulmonar cardiogénico. En esta situación ya no podemos usar la vía oral, ¿no? Lo que hemos hablado en la diapositiva anterior, tenemos que usar la vía endovenosa y darle vasodilatadores directos por vía endovenosa, sobre todo ya en un contexto intensivo, ¿no? Y usar, por ejemplo, nitroprusiato sódico en vía endovenosa para causar dilatación, ¿ya? Si esto no es suficiente, se puede requerir en algunos pacientes instalar ya un método de tipo mecánico que se llama balón de contrapulsación intraórtico. ¿Qué cosa es el balón de contrapulsación intraórtico? Se mete por la femoral, sube hacia la aorta y es un balón que se infla en la diástole y se desinfla en la sístole. Entonces en la sístole el ventrículo puede inyectar la sangre, pero en la diástole la sangre ya no regresa tanto, porque el balón se infla, ¿ya? Y eso hace que mejore la función ventricular. Balón de contrapulsación. Entonces el esquema terapéutico en nuestra insuficiencia mitral, ¿cuál sería? Si tiene insuficiencia mitral y el paciente tiene síntomas, lo operamos, va a cirugía. Si no tiene síntomas, le hacemos una ecocardiografía. Si la función ventricular está ya bajando, deprimida, va a cirugía. Si la función ventricular está conservada, va a tratamiento médico y a observaciones periódicas, ¿ya? ¿Qué dice nuestra radiografía, por ejemplo, en este caso? ¿Qué dice la radiografía? A diferencia de la estenosis. Si bien es cierto, aquí también el lado derecho está tomado, ¿no es cierto? Vean el lado izquierdo. ¿Ven la diferencia? Porque acá el ventrículo izquierdo sí comparte la pena. Acá también el ventrículo izquierdo también tiene sobrecarga de volumen, ¿ya? También tiene esta sobrecarga de volumen. Y el choque de punta seguramente lo vamos a encontrar desplazado, ¿no es cierto?, hacia abajo y hacia la izquierda, por fuera de la línea medio clavicular. ¿Qué es? Ah, gracias. En los exámenes complementarios, ¿no?, ¿qué tenemos acá? ¿Qué ven acá? Lo que tenemos acá es evidentemente que hay crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿ya? Ese es profunda en pectorales derechas, ¿no? Con R altos en pectorales izquierdos, se llama el índice de Sokolov. Índice de Sokolov. Y la ecografía que ya les mostré, ¿no?, que muestra la regurgitación, ¿no? La sangre pasa del ventrículo hacia la aurícula, en la sístole, insuficiencia mitral. Puede haber, ¿no?, en algunos casos, como les decía, alteraciones en la posición de las válvulas, ¿no? La válvula normalmente tiene la forma como si fuera, ustedes conocen las papas Pringles, ¿no? Las papas Pringles tienen una forma ondulada, o sea, la válvula no es recta en realidad. La forma de la válvula es como si fuera una papa Pringles, así es la forma de la válvula. Entonces algunas veces las válvulas no cierran en el mismo plano, no están en el mismo plano. Entonces dejan un espacio, esto se llama prolapso, ¿ya? Un velo está por arriba y otro velo está por abajo, como se ve aquí. ¿Ven? Un velo arriba y otro velo abajo. Este prolapso, ¿qué hace? Que hay un espacio real en la cual la sangre puede regresar, ¿ya? La sangre regresa, prolapso de la válvula mitral. Y acá en esta ecografía lo que notamos es que la raíz de la aorta en este caso está dilatada aquí, del ventrículo izquierdo. Bueno. Entonces en el paciente con problema de válvula mitral tenemos las dos componentes, ¿no es cierto?, la estenosis y la insuficiencia. En la estenosis, ¿qué hemos dicho del ventrículo izquierdo? Que se la pasa de Cantor. Y en la insuficiencia el ventrículo izquierdo sufre. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda le regresa volumen, ¿no?, en la siguiente diástole y va a dilatarlo. ¿De qué va a depender la severidad del cuadro? Del tiempo en que se instale la afectación hemodinámica. Si es aguda, la aurícula izquierda no tiene tiempo de compensar y la presión aumenta gravemente y da al final un edema agudo de pulmón. Si es crónica, tiene tiempo de aumentar su volumen y bajar su presión y por lo tanto no aumenta tanto la congestión pulmonar. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la válvula mitral? Pasamos a la tricuspidias, ¿ya? Tricuspidias. En el caso de las tricuspidias, si hablamos de estenosis tricuspidia, es muy similar a la estenosis mitral. ¿Recuerdan que la estenosis mitral era reumática congénita? Muy parecido, ¿no? Reumática congénita.
Y en el caso de la insuficiencia tricuspidia, ¿no? Puede ser primarias, igual que la mitral, o secundaria, ¿no? Orgánica o funcional. O sea, si se dan cuenta, es un símil o una especie de reproducción de lo que les dije de la válvula mitral. La diferencia es que en este caso, en el lado derecho, las presiones son menores que en el lado izquierdo. Y la repercusión hemodinámica, por lo tanto, es un poco menor. ¿Ya? Un poco menor. Entonces, son primarias las causas de insuficiencia tricuspidia, pueden ser orgánicas, en el caso de esas causas primarias, la reumática, endocarditis, mixoma, carcinoide, radiación, congénitas, traumas o injuria del músculo papilar. Y las funcionales son secundarias evidentemente a un problema que dilate el anillo, por ejemplo, dilatación del ventrículo derecho o dilatación de la aurícula derecha, debido a múltiples causas, ¿no es cierto? Puede ser hipertensión pulmonar, ¿no? Varias causas que pueden remodelamiento, postcirugía valvular o post-colocación de marcapasos, ¿no? Que pueden alterar la función de la válvula tricuspidia. Entonces, en la insuficiencia tricuspidia, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos un problema acá, ¿no es cierto? En el lado derecho. Acá el problema está en esta válvula de acá, la válvula tricúspide. Cuando cierra la válvula tricúspide, no cierra bien y la sangre regresa del ventrículo derecho a la aurícula derecha. En la sístole. En la sístole. Ahí regresa la sangre, ¿no? La sangre regresa ahí. Regresa la sangre. Entonces, la clasificación de insuficiencia sigue la misma clasificación que hemos visto para la válvula mitral, clasificaciones de Carpentier. Tipo 1, alteraciones de las propias válvulas o las cuerdas. Tipo 2, alteraciones del anillo. Y tipo 3, las causas de tipo mixomatosis. En este caso, en la insuficiencia tricuspidia, ¿qué va a pasar? La sangre regresa en sístole, ¿no es cierto? En sístole. ¿De dónde va la sangre? De la aurícula derecha, del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, ¿no? Hacia la aurícula derecha. ¿Eso qué causa? Sobrecarga de volumen en las cavidades derechas y dilata la aurícula derecha y dilata el ventrículo derecho, porque igual la sangre al final se la vuelven a pasar al ventrículo derecho, entonces va a dilatar toda la zona derecha. Y eso ya no va a ir hacia el pulmón, la presión alta, ¿no es cierto? A diferencia del lado izquierdo. En este caso, ¿a dónde va? Hacia la circulación sistémica, hacia las venas sistémicas, o sea, hacia la vena cava, la vena suprahepática, la vena sistémica. Por lo tanto, se transmite hacia el sistema venoso central y hay hipertensión venosa sistémica y hay congestión ¿de dónde? Fundamentalmente de la zona hepática, del hígado, falla derecha, ¿ya? Falla derecha, congestión hepática crónica. ¿Cuáles son los cuadros clínicos acá? ¿No? Cuadros clínicos y el examen físico. Puede haber sensación de pulsaciones en el cuello porque se distienden las venas yugulares, ¿no? Se distienden las venas yugulares. Puede haber síntomas de falla cardíaca derecha con crecimiento del hígado o crecimiento del vaso, ¿no? Eso se llama hepatomegalia o esplenomegalia dolorosa. Puede haber ascitis o puede haber edema periférico. Puede haber hipertensión pulmonar y esto da datos de bajo gasto, ¿ya? Bajo gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque la sangre no pasa hacia el lado izquierdo, todo regresa hacia el lado sistémico. Y puede presentar fatiga, debilidad, disnea e intolerancia al ejercicio. Pero si ya hay falla cardíaca del lado derecho, puede haber caquexia, puede haber cianosis, puede haber ictericia, ¿no? Porque como hemos dicho hay congestión hepática, ¿no? Por difusión del hígado. Y incurgitación yugular. ¿Cómo es el soplo acá? Holosistólico. Igual que les dije para la insuficiencia mitral, holosistólico. Y se oculta mejor ¿dónde? En el borde esternal derecho o en el área subsifoidea, ¿no? Aquí en este caso de fallas derechas, recordemos que hay una maniobra, ¿no? Que aumenta el retorno venoso y aumenta la intensidad de los hallazgos auscultatorios. Esa es la maniobra, se llama la maniobra de Rivero-Carvalho. ¿Qué se le dice al paciente? Que inspire profundamente, que inspire y ahí aumentan los ruidos cardíacos derechos porque aumenta el retorno venoso. En la radiografía de tórax hay dilatación de ¿qué? De aurícula derecha y ventrículo derecho y de dilatación del cono de la arteria pulmonar. En estenosis tricuspidia, el problema es la apertura de la válvula aquí, ¿no es cierto? Ese es el problema, aquí. Entonces, la sangre que debe pasar de acá, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, tiene dificultad por esta estrechez, por esta estenosis. El soplo sería diastólico. El soplo es diastólico. ¿Ya? Entonces hay un obstáculo al vaciamiento de la aurícula derecha, se estanca, ¿no es cierto?, la sangre en la aurícula derecha y en el sistema venoso sistémico da hipertensión del sistema portal o hipertensión posthepática y da hipertensión venosa sistémica. ¿Ya? Entonces va a haber fatiga y signos sistémicos de hipertensión venosa sistémica.
En los pacientes que tienen esta alteración, que se llama estenosis tricuspidia, generalmente tienen también alteración del lado izquierdo. O sea, muy rara vez tienen una estenosis tricuspidia pura. Generalmente estos pacientes tienen alteración reumática, por ejemplo, también del lado izquierdo. Tienen enfermedad mitral o aórtica o inclusive las dos juntas, ¿no? Enfermedad mitroaórtica. El examen físico va a ser similar a la estenosis mitral porque estas dos lesiones pueden inclusive coexistir. Inclusive, como las presiones son un poco más bajas en el lado derecho, puede pasarse por alto este diagnóstico de la estenosis tricuspidia. La obstrucción al flujo a través de la válvula tricuspidia que produce aumento de presión de la aurícula derecha y aumento de la presión venosa yugular. ¿Y cómo se va a ver eso en la vena yugular? Se va a ver porque hay una onda presistólica A prominente. ¿Ya? A ver, acá tenemos el electrocardiograma. ¿Ya? Esta es la onda P, este es el complejo QRS, esta es la onda T. Y acá tenemos la gráfica del pulso venoso yugular. Tenemos la onda A aquí, que coincide con ¿qué? Con la onda P. O sea, la onda A representa la contracción auricular. La contracción auricular. ¿Ya? Tenemos la onda C, que es la contracción isovolumétrica ventricular. O sea, cuando todavía el ventrículo se está contrayendo, pero no ha eyectado todavía. Tenemos la onda B, que es el llenado de la aurícula. Y tenemos el seno X, que es la relajación de la aurícula, y el seno Y, que es la apertura de la válvula auriculoventricular. Entonces, en la estenosis tricuspidia, ¿cuál es la onda que se va a alterar? La onda A. ¿Por qué? Porque se contrae la aurícula y cuando la aurícula quiere meterle sangre al ventrículo, ¿qué encuentra? Que la válvula tricúspide está cerrada. ¿La sangre a dónde puede ir? Hacia atrás, hacia la vena yugular. Y entonces la onda A se hace prominente, ¿ya? Se hace prominente. Ustedes encuentran la onda del pulso yugular como si fuera un latido arterial, como si fuera una arteria. ¿Ya? Se confunde a veces uno inclusive. Entonces, puede haber chasquido de apertura, posterior al chasquido mitral, localizado en el borde esternal izquierdo. ¿Y cómo va a ser el soplo acá? El soplo tiene que ser diastólico, evidentemente, de baja intensidad en borde esternal izquierdo, cuarto espacio intercostal, y que aumenta con la inspiración, ¿no? Con la maniobra de Rivero Carvalho. En la radiografía de tórax, crecimiento de la aurícula derecha, ¿no? Y signos radiológicos de valvulopatía concomitante, mitral concomitante. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de las tricuspidias, de las enfermedades tricuspidias? En el caso de las pacientes que tienen estenosis tricuspidia, pueden operarse, igual que en el caso de la estenosis mitral, pero habitualmente lo que se hace es comisurotomía, o sea, simplemente una maniobra en la cual el cirujano ingresa y a través de una maniobra abre la estenosis, ¿no? Una maniobra con el dedo y produce que la sangre pueda pasar. En el caso de una paciente con insuficiencia tricuspidia, puede repararse la válvula tricúspide, igual que lo de la válvula mitral, pero no se intenta muy pocas veces cambiar la válvula, la verdad. O sea, es muy raro que ustedes encuentren pacientes con prótesis en zona tricuspidia. Se intenta reparación, reparar la válvula, pero muy rara vez se llega a lo que se llega en el lado izquierdo. En el lado izquierdo hemos visto que muchas veces se llega a prótesis, ¿no? Se ponen válvulas protésicas. En el lado derecho, muy rara vez. Inclusive, cuando había antiguamente muy pocas posibilidades de conseguir válvulas para cambiarlas del lado izquierdo, se llegaba a sacar la válvula pulmonar para ponerla en posición aórtica. O sea, cuando no teníamos los avances que permitían generar válvulas, digamos, biológicas o válvulas protésicas buenas, los cirujanos sacaban válvula pulmonar para ponerla en la zona aórtica, para reemplazar la válvula aórtica. Se llegaba a hacer eso. ¿Ya? Por eso les decía que el manejo generalmente es más que todo reparación. Muy rara vez prótesis, no se pone en el lado derecho. Y el tratamiento médico va de acuerdo a los signos, ¿no es cierto? Si tienes signos de congestión venosa sistémica, pues das vasodilatadores venosos, das diuréticos, ¿no? Das enzimas convertidoras para el manejo, en estos casos, signos de falla cardíaca derecha. ¿Ok? Creo que es la última. Sí. Creo que es la última. Sí, creo que es la última. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que no deben olvidar siempre para sus exámenes? No deben olvidar los hallazgos auscultatorios de la estenosis mitral, que los he mencionado varias veces en esta clase. No deben olvidar, ¿no?, la severidad de la estenosis mitral, cuándo es leve, cuándo es moderada, cuándo es severa.
No deben olvidar cuándo es el momento de operar un paciente con insuficiencia aórtica, cuándo es su tiempo quirúrgico. No deben olvidar cuáles son los componentes anatómicos del aparato valvular mitral. No deben olvidar, ¿ya?, los datos clínicos de falla cardíaca derecha, como es la clínica de la falla cardíaca derecha. ¿Ok? Entonces, repasen eso porque en el examen seguramente alguno de eso va a venir. Algo de eso va a venir. ¿Ya? Algo de eso va a venir. Muy bien, preguntas sobre valvulopatía aórtica, mitral o tricuspidia. A ver. Hay un dicho muy famoso en cardiología que dice que en el caso de los pacientes mitrales, la estenosis ve sufrir a la insuficiencia y la insuficiencia ve morir a la estenosis. A ver, ¿por qué sería eso? A ver, ¿quién me lo explica? La estenosis ve sufrir a la insuficiencia y la insuficiencia ve morir a la estenosis. ¿Por qué? Si uno ve sufrir a otro, significa que es sintomático, pero es un sintomático de larga evolución, no se muere. El otro, apenas aparecen los síntomas, te mueres. ¿Ya? Entonces es importante recordar ese famoso dicho de la cardiología. ¿Qué más? Valvulopatías es un tema muy amplio, he tratado de darles lo más resumido posible, lo que es clínica, lo que es radiología, lo que es ecocardiografía, lo que es los hallazgos auscultatorios, lo que es la parte de clínica y el manejo, ¿ya? Así que ustedes revisen también por su parte todo lo que nos faltó hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos faltó hacer? Complicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué complicaciones podría haber en una estenosis mitral? Podría haber complicaciones por la fibrilación, ¿no es cierto? Y entonces en esos pacientes podríamos indicar en algunos pacientes que requieren anticoagularse, ¿no es cierto? Anticoagularse. ¿En qué pacientes tenías que anticoagular entonces? En todo paciente que tenga arritmia, ¿no es cierto? Porque si hace una fibrilación auricular, tiene altísimo riesgo, por la fibrilación que les he explicado, de formar los coágulos y mandarle un émbolo al cerebro. Por lo tanto, todo paciente que tiene una estenosis mitral con fibrilación debe anticoagularse, ¿sí o no? Tendríamos que darle un medicamento para evitar los coágulos, ¿ya? O sea, todas esas son cosas extras que, bueno, lo tienen que revisar ustedes, ¿ya? Y si por ejemplo hace hipertensión pulmonar, ¿qué tendríamos que hacer? Si una estenosis mitral hace hipertensión pulmonar, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Darle tratamiento para la hipertensión pulmonar? No, porque en este caso la hipertensión pulmonar es compensatoria, ¿no es cierto? Está compensando la estenosis mitral. Se necesita mucha presión en el lado derecho para que la sangre pueda pasar la obstrucción. Entonces, inclusive podría ser hasta deleterio que le des algo para bajar la presión pulmonar. Necesitas que haya presión hasta que soluciones el problema, ¿no? Solucionar el problema de la estenosis, ¿ya? Recuerden que el ventrículo izquierdo aquí está happy, ¿no? En la estenosis mitral no pasa nada. Si tú le abres, el ventrículo va a comenzar a llenarse y va a comenzar a bombear, como normalmente lo debe hacer. ¿Ya? Muy bien. Un último repaso de las ecografías para terminar y irnos. A ver. ¿Qué sería eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. Lo vuelvo a poner para que lo vuelvan a ver. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Y esto? A ver. Ah, una insuficiencia, muy bien. ¿De qué válvula? ¿Ah? Acá, en esta ecografía, hay una doble insuficiencia. Una doble insuficiencia. Van a ver que en la sístole, la válvula mitral es insuficiente y la sangre regresa hacia la aurícula izquierda, acá. Y en la diástole van a ver que la válvula aórtica que está aquí es insuficiente y la sangre regresa hacia el ventrículo. O sea, van a tener un jet de regurgitación para acá
y van a tener otro jet que regresa para acá. Miren, miren bien, doble lesión, ¿ya? Doble lesión, ¿ven? ¿Ven? ¿Vieron el chorrito? Vamos a volver a pasar. Van a ver el doble chorrito, ¿ya? Miren, ¿lo ven? Un chorro aquí y otro chorro acá, ¿ven? Insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica. Doble lesión, ¿ya? Doble lesión, enfermedad mitroaórtica. Listo, ahí lo vamos a dejar. Ya. Ok, entonces ya saben para su examen, ¿ya? Listo. Ya, lista, la lista. La lista, delegado, la lista. Brian, ¿a ti te dejo encargado, dijo? La lista. A ver. Claudia. Traeré una hoja para que firme todo. ¿Cómo será? Brian encargó y no sé. ¿Ah? O tomaré una foto de grupo.